Hoy vamos a escuchar las terroríficas historias de gente que, dejándose llevar por la curiosidad, tentaron a los espíritus del más allá invocándolos como si de un juego se tratase. ¿Podrás escuchar hasta el final? En una noche fría y oscura, tres amigas, Rachel, Emma y Sarah, decidieron pasar tiempo juntas en una casa antigua y abandonada en las afueras del pueblo. La casa tenía fama de estar embrujada, pero las chicas, fascinadas por lo paranormal, no podían resistirse a la tentación de explorarla. Rachel, con su cabello oscuro y ojos penetrantes, era la líder del grupo. Emma, de espíritu libre y curioso, seguía sus pasos. Sarah, la más reservada del trío, sentía un cosquilleo nervioso en el estómago, pero no quería admitir su miedo. Después de una tarde explorando las habitaciones polvorientas y pasillos silenciosos, las chicas decidieron probar algo más audaz. Sacaron una tabla Ouija que Rachel había traído consigo, ansiosas por comunicarse con el más allá. Se sentaron en el suelo, formando un círculo alrededor de la tabla. Las velas temblaban con la débil brisa que penetraba por las ventanas rotas, mientras el reloj marcaba las horas de la noche. Con dedos temblorosos, colocaron sus manos en el desgastado puntero y comenzaron a hacer preguntas. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Rachel en voz baja. Durante un momento, nada sucedió. El silencio pesado fue interrumpido por un crujido lejano, como si la casa misma estuviera respondiendo. De repente, el puntero comenzó a moverse, deslizándose sobre las letras. S y estoy aquí. Deletreó lentamente. Las tres amigas se miraron entre sí, sus ojos llenos de emoción y ansiedad. Preguntaron más, obteniendo respuestas enigmáticas. La presencia parecía ser alguien que había perdido la vida en circunstancias misteriosas. Pero a medida que continuaban, el tono de las respuestas cambió, volviéndose más oscuro y amenazante. Sarah empezó a sentir un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, las velas parpadearon y se apagaron repentinamente. La sala quedó sumida en la oscuridad y un escalofrío recorrió la columna vertebral de las chicas. Cuando las velas se encendieron nuevamente, algo había cambiado en la atmósfera. La sala estaba más fría y las sombras parecían cobrar vida propia. El puntero de la Ouija ahora se movía de manera más frenética, deletreando palabras incomprensibles. ¡Debemos detener esto!, exclamó Sarah, pero su advertencia fue ignorada. Rachel y Emma, atrapadas en la espiral del juego, no estaban dispuestas a dejarlo. De repente, el ambiente se volvió tenso. Las luces parpadearon y las chicas sintieron un escalofrío que les recorría la piel. Rachel y Emma, con los ojos vidriosos, parecían estar bajo la influencia de algo más allá de su comprensión. Las voces de Rachel y Emma comenzaron a entrelazarse en un tono gutural y escalofriante. Las miradas vacías en sus ojos revelaban que algo oscuro se había apoderado de ellas. Sarah, asustada, retrocedió, pero una fuerza invisible la mantuvo en su lugar. Ahora somos uno, susurraron las voces fusionadas de Rachel y Emma. Se volvieron hacia Sarah con miradas malévolas y el aire se llenó de una energía tenebrosa. Sarah, sintiéndose acorralada, buscó desesperadamente una salida. Corrió por los pasillos oscuros, pero las risas siniestras la perseguían. Los murmullos de las entidades poseedoras resonaban en su mente, desdibujando la línea entre la realidad y lo paranormal. Finalmente, Sarah se encontró atrapada en una habitación, la única puerta cerrándose detrás de ella. La temperatura bajó drásticamente mientras las voces se intensificaban. Las sombras se retorcían en las paredes, formando figuras grotescas que la rodeaban. Ella sentía cómo se quedaba sin aire. Rachel y Emma, ahora entidades irreconocibles, se acercaron lentamente a Sarah. Sus cuerpos se contorsionaron de manera antinatural y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural.
No hay escapatoria. Susurraron las voces. Sara, temblando de miedo, cerró los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Cuando abrió los ojos, ya no había habitación. Se encontraba en un limbo de oscuridad y las voces de sus amigas poseídas la atormentaban. Empezó a sangrarle la nariz y al mirarse las manos se dio cuenta de que se encontraba desnuda y llena de sangre. Aterrorizada, Sara se dio la vuelta y se encontró de frente con una figura humana igual a ella, con las cuencas de los ojos vacías y una sonrisa diabólica. A Sara se le cortó la voz, no podía gritar. Entonces esta figura demoníaca se lanzó sobre ella y empezó a arrancarle la cara a mordiscos. Sara no se podía mover, pero sufrió hasta el último momento. Finalmente no quedó nada, solo una calavera sin vida. Nadie volvió a saber nada ni de Sara ni de sus amigas. Quedaron olvidadas para siempre y sus almas nunca pudieron salir del limbo entre el mundo terrenal y el más allá, quedando atrapadas para siempre en una agonía sin fin. En una noche en la que la luna apenas se asomaba entre las nubes, Alex, un joven inquieto y atraído por lo paranormal, se encontraba solo en su hogar. La oscuridad se apoderaba de cada rincón, creando un ambiente propicio para explorar lo desconocido. Recordando una leyenda que había descubierto en un antiguo libro, Alex decidió probar un ritual de invocación frente al espejo de su baño. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, dispuso velas alrededor del espejo y recitó palabras que resonaban en lo más profundo de lo arcano. La habitación se llenó de una energía densa y opresiva. El aire adquirió un peso inusual y una presencia oscura se materializó frente al espejo. El demonio, con su figura imponente y ojos centelleantes, miró fijamente a Alex. Una sonrisa siniestra se esbozó en sus labios. Sin pronunciar palabra, el demonio desató una serie de visiones aterradoras. Sombras danzaban en las paredes, mientras imágenes perturbadoras de los miedos más profundos de Alex se desplegaban ante él. La pérdida, el fracaso y la soledad más profunda se entrelazaban en un ballet de pesadillas vivas. La mente de Alex se vio invadida por un tormento incesante. Gritos ahogados resonaban en su cabeza y la habitación se convertía en un laberinto de desesperación. Cada visión parecía arrancar un pedazo de su cordura. Exhausto y quebrantado, Alex cayó de rodillas frente al espejo, suplicando que el tormento cesara. El demonio, con su sonrisa burlona, desapareció con un parpadeo, dejando a Alex solo en la penumbra. Aunque la luz regresó lentamente, las cicatrices de su encuentro con lo desconocido persistieron. Las pesadillas se convirtieron en su sombra constante, recordándole la oscura verdad de lo que acecha en las profundidades de la mente humana. El espejo, antes un portal hacia lo misterioso, se convirtió en un recordatorio eterno de que ciertos secretos deberían permanecer ocultos. En una pequeña ciudad donde la rutina diaria seguía su curso tranquilo, vivía Samuel, un hombre común y trabajador. Su vida transcurría sin mayores sobresaltos hasta aquella noche oscura en la que todo cambiaría. No se sabría precisar el momento exacto en el que empezó a escuchar susurros, pero Samuel comenzó a percibir una voz que no era suya. Al principio, los susurros eran apenas audibles, apenas un murmullo en el rincón de su mente. Samuel, atribuyéndolo al estrés o al cansancio, intentó ignorarlos. Sin embargo, la voz persistente comenzó a adquirir un tono más oscuro, como si una sombra se hubiera posado en su conciencia. Los primeros días, Samuel pensó que estaba imaginando cosas. Atribuyó las voces a la fatiga mental o al exceso de trabajo. Pero, con el tiempo, los susurros se volvieron más claros, más insistentes. La voz, lúgubre y malévola,
comenzó a expresar pensamientos oscuros y violentos que no se correspondían con la naturaleza pacífica de Samuel. A medida que los días se convertían en semanas, Samuel notó que la voz adquiría una presencia propia. La sombra en su mente tomaba forma y sus pensamientos se veían invadidos por sugerencias perturbadoras. Empezó a tener dificultades para distinguir entre sus propios pensamientos y las palabras susurradas por la entidad invisible. La salud mental de Samuel se deslizaba por una pendiente peligrosa. Las noches se volvían inquietas, plagadas de pesadillas y despertares súbitos. La voz se intensificaba en la oscuridad, como si la noche le diera poder y libertad para atormentar más allá de los límites de la cordura. Su comportamiento cambió gradualmente. Samuel se volvió más irritable, sus ojos perdieron el brillo de antaño y su risa, alguna vez contagiosa, se convirtió en un eco hueco de lo que solía ser. La gente a su alrededor notaba la transformación, pero Samuel, atrapado en la espiral de su propia mente, no podía explicar lo que estaba sucediendo. La voz, ahora más clara y dominante, le sugería actos impulsivos y destructivos. Samuel, incapaz de resistirse, se encontró cayendo en la oscuridad de sus propias decisiones erráticas. Comenzó a aislarse, evitando la compañía de amigos y familiares, temeroso de que descubrieran la presencia que lo atormentaba. Las noches se volvieron insoportables. La voz le recordaba constantemente sus miedos más profundos, sus fracasos más dolorosos. Le susurraba pensamientos de autodestrucción, creando una tormenta en su mente que amenazaba con arrastrarlo a la locura. Samuel buscó ayuda, consultando a médicos y psicólogos, pero las voces persistían, inmunes a los esfuerzos de la ciencia. Desesperado, intentó exorcismos y rituales, pero la entidad en su mente se burlaba de cada intento de liberación. A medida que el tiempo pasaba, Samuel perdió la noción de la realidad. La voz en su cabeza se convirtió en su única compañía, tejiendo una red de paranoia y desconfianza a su alrededor. Sus ojos, antes llenos de vida, reflejaban ahora el vacío de alguien atrapado en una lucha interna sin esperanza. En un intento desesperado por liberarse, Samuel se embarcó en una búsqueda espiritual, visitando lugares sagrados y consultando a aquellos que afirmaban tener el don de comunicarse con el más allá. Sin embargo, la voz en su cabeza permanecía inmutable, como una sombra arraigada en su ser. La comunidad que alguna vez lo conoció como un hombre afable y trabajador, ahora lo veía como un espectro de su antiguo yo. La reputación de Samuel se desmoronaba y sus relaciones personales se desvanecían en la neblina de la locura que lo envolvía. Finalmente, en la quietud de una noche sin estrellas, Samuel cedió por completo. La voz se apoderó de sus pensamientos, llevándolo a un abismo sin retorno. Su risa resonó en las paredes vacías de su hogar, una risa desgarradora que anunciaba la pérdida total de su cordura. Así comenzó a hacer caso a las voces, hasta que un día subió a la azotea de su edificio y se quedó un largo tiempo mirando al abismo. Las voces le pedían que saltase, y al cabo de unos minutos no pudo luchar contra el impulso y se dejó caer. La trágica historia de Samuel concluyó de esa forma, atrapado en la prisión de su propia mente, donde la voz de un demonio se convirtió en su única realidad. La ciudad, ahora marcada por la tragedia, susurraba en susurros de preocupación y especulación, preguntándose cómo una mente aparentemente sana pudo sucumbir a las sombras del tormento interno. Dale a like si te ha gustado esta historia y suscríbete para más. Si tienes historias que te gustaría compartir, envíalas al correo de la descripción para dedicarles un video.